Profesor Lotán, en primer lugar, gracias por la conferencia muy ilustrativa sobre el tema de la lectura de Strauss. O sea, vamos percibiendo en este curso como distintos deseos de apropiación de Hobbes de distintas tendencias, en la medida en que Hobbes está lo percibo yo como en un momento de transición metodológica, filosófica y también de desarrollo de la teoría política. Entonces, en la lectura que veíamos la semana pasada, se enfatiza como el tema de la necesidad de seguridad a cualquier precio, a la cual van los hombres al pacto del estado de naturaleza, al pacto social. Aquí ya percibimos que no es a cualquier precio, y me pareció interesante su comentario sobre el tema de la conciencia que era intocable, de manera que sí hay en Hobbes una mirada de derechos intocables e inalienables, y eso es lo que permite como una mirada más hacia los derechos humanos, como usted mismo lo expresó. Veía también yo que algunos analistas del derecho ponen a Hobbes como uno de los que ubican el derecho natural garantizado por el propio gobernante ilustrado, o sea que también hay unos límites allí. Me gustaría conocer su planteamiento sobre eso. Perdón, la última parte. Sí, sobre la mirada que hay, por ejemplo, en un teórico del derecho que se estudia mucho en las facultades de derecho, que es Bodenheimer, que dice que Hobbes se sitúa en lo que llama la escuela clásica del derecho natural, en un derecho natural garantizado por el gobernante que respeta los pactos y que hay un mínimo naturalismo, digámoslo allí, como límite a ese poder desbordado que se supone que el Leviatán es omnipotente. Entonces me parece muy interesante. Yo no sé, perdóname Max, ¿cuál es el método? ¿Voy respondiendo o hacen las preguntas todas? ¿El que usted considera? No, lo que ustedes digan, es que yo no sé. No, pregunta. Si está en relación, yo propongo, si está relacionada la pregunta, pues se le puede hacer una vez al profesor. Si es de otro tema, más bien dejamos que conteste esta y luego seguimos con otro tema. Si alguien tiene una pregunta relacionada. Pues sí, más o menos tiene un poco de relación. Y es lo siguiente, yo le decía al doctor que menos mal asistí hoy, porque yo sí salí un poco intoxicado de la conferencia pasada. Es decir, hubo una defensa sublimada de la seguridad democrática. Eso fue lo que hubo en la clase pasada. Es decir, ver como natural la necesidad de seguridad. Ver como natural el que los seres humanos renunciemos a la libertad por la seguridad. Y eso lo argumentamos con el 80% de favorabilidad en las encuestas, porque es que tenemos miedo y entonces entregamos nuestra libertad. Y sí, yo patiné muchísimo, pero indudablemente que yo no tengo el lenguaje ni la preparación, ni soy del campo de la filosofía como para dar la discusión. Sin embargo, creo que fue una mala utilización de Hobbes. Yo le dije al señor, una mala utilización, el tratar de arropar la seguridad democrática con unos principios para explicarme, según él, lo que está sucediendo y dejar a un lado el moralismo y ser pragmáticos. Sencillamente. A eso quería referirme. Muy bien. Yo entonces quisiera responder a los dos profesores. Me parecen muy atinentes las preguntas. Y empiezo por el profesor de Derecho. Me parece que es muy bien traído el texto de Horkheimer, que es como él dice, un clásico de la teoría del derecho. Yo no soy especialista en el derecho, pero sí me parece que él ha tocado el punto clave. Es el de
Primero, Hobbes es un teórico que está a mitad de camino entre el absolutismo y el liberalismo. Es cierto que Hobbes es heredero, está presente en la guerra civil, está presente en el regicidio, es el educador de 2 reyes, es además de eso él adscrito a Cromwell y obtuvo la amnistía para regresar por él. Es cierto que publica el Leviatán dedicado a pues, amigos de la nobleza. Es cierto que era tutor, es cierto todo eso. Es cierto que Hobbes dijo que el día que él nació, nacieron 2 criaturas gemelas, el miedo y él. Y es muy posible que muchos digan que la teoría de Hobbes es una teoría del miedo y que es un filósofo del miedo. Yo no estoy convencido de que se pueda reducir todo el pensamiento de Hobbes a una teoría del miedo. Y la pregunta del profesor es muy atinente porque Hobbes se fundamenta en un profundo conocimiento de lo verdaderamente humano y va a analizar fenomenológicamente cada una de las pasiones, no solamente el miedo, sino todo lo que está aparejado con el miedo. Las pasiones que él llama imaginarias, derivadas de la vanidad, como dije, y las pasiones que él llama racionales, que son derivadas de la evitación de una muerte violenta. Y por lo tanto, como él muy bien lo insinúa en su pregunta, en Hobbes sigue habiendo bases para pensar que no renunció a la fundamentación de la moral y la legalidad desde el estado de naturaleza. Y me parece que las lecturas actuales son muy dicientes en insistir en que él, si no se la encuentra y se la pesquisa en ese terreno del estado natural, es muy difícil derivarla de un simple método positivista o simplemente científico, de decir que solamente es moral lo que el soberano decrete. Ese sí es una verdadera moralización de la política. Y esa vía nos lleva a los peores desastres, a hacer de la política una simple derivación de lo que se llama la positivización del Estado y del derecho. Y no lo creen. En Hobbes hay una base que tiene que ser rescatada del estado natural. De lo contrario, lo fundamental de la estructura subjetiva humana, de sus pasiones, de su deseo, sería solamente extrapolado como si pudiese ignorarse la moral y la legalidad en el estado natural y fuese superado y perimido en el estado civil, y ya eso estuviese a discreción del soberano. Como muy bien lo insinuó el profesor, el soberano no es omnímodo ni es legibus solutus, en términos, como ustedes saben, legibus solutus, disuelto, absuelto del cumplimiento de toda ley. No, el soberano está ligado y está en función de las libertades de los individuos, y como lo vimos en ese capítulo que yo quiero que ustedes lean para su próxima ocasión, yo lo tengo aquí en mi conferencia escrita, se las puedo regalar, toda esta conferencia se la dejaré a mi amigo Max, pero aquí en esta conferencia he citado pormenorizadamente en el Leviatán cada uno de los acápites de donde se desprende que Hobbes no es un teórico puramente de la seguridad ni de la seguridad por la seguridad, sino que para Hobbes fundamentalmente tiene sentido el Estado protector en función de las libertades individuales. Es obvio que tampoco Hobbes es un demócrata, es un liberal. No vamos a pasar a decir que Hobbes es Rousseau, ni la democracia para Rousseau, para Hobbes es la democracia para Rousseau, no es una democracia directa. Pero una cosa es decir eso, que Hobbes es un liberal, y otra cosa es decir que Hobbes es un teórico absolutista por sí mismo, y del absolutismo autoritario de la interpretación de la ley civil a la ley natural y el desconocimiento de la ley natural. El soberano está obligado a cumplir los preceptos de la ley natural. Y por lo tanto, cualquier interpretación de la ley civil
tiene que tener en cuenta esos preceptos racionales de la ley natural. Y en ese sentido, como muy bien lo insinuó el profesor, el fuero de la conciencia individual es inviolable. Hobbes lo dice en estas palabras: el Estado podrá arbitrar formas del culto exterior religioso, jamás podrá involucrarse en las creencias individuales y en el fuero privado. Si quieren, aquí en la conferencia la he citado, porque me parece que es muy sesgado atribuirle una diferenciación o una autonomización de la seguridad por un lado y de la libertad por otro. Me parece que sería obligar a Hobbes a ser o de la seguridad nacional, teórico de la seguridad nacional por ella misma, o teórico de las simples libertades, como lo anunciará luego la reforma, y Hobbes no es ni discípulo de los unos ni discípulo de los otros. Si Hobbes tiene alguna vigencia, es porque ha elevado a concepto la estructura subjetiva y ha elevado esa concepción de la estructura antropológica y moral a concepto. Sería terrible que el trabajo antropológico y moral de Rousseau, de Hobbes, fuera olvidado en el aspecto puramente jurídico-político, y que la filosofía política de Hobbes no tuviera nada que ver con la estructura de la subjetividad humana. Sería espantoso que un trabajo del rigor analítico de Hobbes fuese simplemente leído en la parte positivista y no en los aspectos fundadores de la estructura subjetiva humana que se encuentran en los estados psicológicos y mentales. Es obvio, allí es que hay que mostrar de dónde deriva Hobbes ese análisis tan intrincado de las pasiones humanas. Yo estoy de acuerdo con la crítica que hace Rousseau. Es muy posible que Hobbes haya visto muchas pasiones que son pertenecientes al hombre de su tiempo y que las haya convertido en pasiones permanentes. Es muy posible. Esa crítica puede ser válida. Pero lo que no es válido es hacer creer que en Hobbes se suprimen los derechos individuales y que pueden ser separados en un momento puramente político del cumplimiento de las libertades individuales a cualquier precio. Hobbes no es un teórico de la guerra ni de la seguridad por ella misma. Lo que sí es cierto es que la seguridad para Hobbes tiene un punto fundamental, y es fundamental para que los hombres renuncien a las libertades omnímodas del estado natural. Claro que sí, claro que sí, porque la anarquía del estado natural no permite que los hombres puedan vivir entre ellos. Claro que sí. Pero no quiere decir que porque la seguridad sea condición para que se calculen las pasiones, ellas desaparezcan y que los hombres renuncien, como le decía el profesor, en un pacto leonino donde yo entrego todas mis libertades a cambio simplemente de que el Estado me controle. Pues ese sería el pacto más leonino que han hecho los hombres, y creo que la inteligencia de Hobbes es respetuosa, es respetable. Ningún hombre tan grande como Hobbes en el siglo XVII, como el autor de la teoría del Estado moderno. Se lo reconoce Hegel, y por lo tanto no creo que a alguien se le pueda adjudicar los propios problemas que uno tiene, ideológicos y de seguridad. Son problemas ya del fuero de la seguridad de cada uno. Pero adjudicarle a Hobbes ser un filósofo del miedo me parece que es decirle que el último lobo es el Estado, y por lo tanto el lobo de los lobos viene siendo Hobbes, que se creó semejante invento. Es decir, Hobbes sería el último de los lobos. Y por otra parte, como muy bien lo dice el profesor, yo no comparto la tesis radical de mi amigo Rodrigo. Es mi amigo, quiero decirle a ustedes, desde los 5 años. Hemos estudiado desde la primaria juntos, pero nos ha separado el destino ideológico. Y tenemos la posibilidad de debatirlo como amigos, pero no me parece que se pueda hacer interpretar las obras completas del régimen colombiano y de sus teóricos a la luz de Hobbes. No se puede hacer pasar las obras completas de nuestros ideólogos criollos avalados por Hobbes. Ellas, si son tan fuertes, se sostienen en sí mismas,
pero no tienen que acudir a una teoría como la de Hobbes, porque la teoría de Hobbes es profundamente liberal y es una teoría que no puede renunciar a su índole liberal. Por lo tanto, respeto mucho ese planteamiento. Existen interpretaciones como la de Carl Schmitt, como las interpretaciones de Heinrich Meinecke, el teórico, que meten a Hobbes dentro de su propio costal, pero son interpretaciones que no, afortunadamente, hoy están en franca decadencia. Entonces, ustedes pueden leer teóricos mucho más contemporáneos que son verdaderamente los que están haciendo un análisis a fondo de los dos descubrimientos grandes de Hobbes. ¿Qué es el estado natural, antropológico y moralmente? ¿Cuáles son las bases de la moral y la legalidad en Hobbes, en el estado de naturaleza? ¿Y cuáles son los fundamentos de la soberanía? ¿Y a qué se debe la soberanía? Perdóneme para terminar. El único aporte de un filósofo colombiano a la filosofía política que se conozca en el mundo es el de un señor que se llamaba Alirio Chandía, al que le preguntaron el poder y dijo: ¿el poder para qué? Pero esa pregunta de ese filósofo, eso solo, aunque no hubiera escrito más, ya ese filósofo pasó a la historia, porque uno es filósofo más por lo que pregunta que por lo que responde. Tengo varias preguntas, que se extiende mucho, pero me gustaría que hiciera una selección. La primera sería ¿cuál sería el concepto de justicia en Hobbes? La segunda sería que hablamos de que lo que le proporciona, digamos, el paso del estado de naturaleza sería paz y comodidad, pero no hablamos de la felicidad. Si la felicidad está en la teoría de Hobbes contemplada. Y por último, al hablar de la razón privada, parecería que ya hay algo de subjetividad, entendía como alguna individualidad. O de donde, la última es que si al hablar de la razón privada en el estado de naturaleza, no habría ya algo de subjetividad y con ello ya algo, digamos, de individualidad. ¿Cómo explicarlo si aún no se ha producido el proceso de autorreferencia? muy bien. Yo comienzo rápidamente porque sé que son tres preguntas muy agudas y sobre todo muy macro. No tengo ni la capacidad ni el tiempo para desarrollarlas a fondo, pero yo entiendo por la primera pregunta del concepto de justicia y de vida buena. Hobbes, dije, y no lo digo yo, está escrito en los textos de Strauss, antepone lo justo a lo bueno, y en esa es la diferencia radical entre la vida buena en Aristóteles como objeto de la política y la vida justa. Es decir, si algún teórico, dice Strauss, le creyó a la justicia, es decir, si alguien tomó en serio la justicia, ese se llama Thomas Hobbes. Es decir, justicia para Hobbes es crear un orden institucional legítimo que pueda permanecer libre de todas las enfermedades intestinas. Capítulo 29, primer parágrafo del texto llamado Leviatán. Es el único Dios mortal que, produciendo un orden justo, pueda permanecer al abrigo de todas las enfermedades intestinas. Es decir, lo que él va a llamar en el capítulo 36 los poderes indirectos. Quiere decir que un Estado se mantiene como Estado siempre y cuando la justicia de sus instituciones, es decir, la justicia política, haya diseñado tales instituciones que constitutivamente ellas se legitimen por sí solas y permitan a los individuos ejercer sus libertades a través de ellas. Ese es un orden justo. Por lo tanto, si un Estado no crea las instituciones necesarias para que se expresen a través de ellas todos los derechos individuales y se expresen a través de ellas lo que podríamos llamar las formas de ejercicio de representación de los ciudadanos, es decir, que ellos puedan ejercer sus libertades en todo, dice Hobbes, lo que no está prescrito positivamente por la ley. Todo lo que no está reglamentado es libre para los hombres. Así lo dice Hobbes, quiero que lo lean. Por lo tanto, si ese es el orden justo, solamente ese orden es legítimo. Y todas las enfermedades intestinas
son aquellas que permiten que se generen poderes indirectos, es decir, facciones, sectas, asociaciones indirectas, partidos, todos los grupos que conspiren contra ese enorme diseño del modelo estatal. Todos esos poderes indirectos llenan el vacío de lo que las instituciones políticas no han generado como justo. Por lo tanto, un Estado se muere cuando sus instituciones no permiten que se generen grupos intestinos que hagan valer derechos a nivel indirecto. Es decir, que la seguridad sea seguridad privada, que desarrollen grupos privados de seguridad. Eso es la enfermedad intestina de un Estado. Y todo Estado sucumbe porque genera esos poderes paralelos. Eso lo dice Hobbes, capítulo 29, repito, del Leviatán. La segunda pregunta era ¿sobre qué? La felicidad. Bueno, en Hobbes la felicidad no se llama sumo bien. Para Hobbes la felicidad no es el objetivo de la política. La política no puede hacer felices a los hombres. En eso sí es claro Hobbes. La política no está hecha para desarrollar la felicidad. Eso es un asunto precisamente privado, porque los proyectos individuales de cada hombre no pueden garantizarse sino dentro de un marco institucional, pero los proyectos de cada hombre, como diría el Rawls citando a Hobbes, son simplemente proyectos de una unión de uniones, pero las uniones no son posibles de arbitrar a priori. No se puede decir cómo el Estado garantiza la felicidad de los hombres. Si el Estado pudiera garantizar la felicidad de los hombres, estaríamos en Babia. Sería, como dice Hobbes, o citando a Maquiavelo, la política sería para desarrollar la mejor forma de vida y el mejor régimen, o la forma de régimen más perfecta. Y la política no está hecha para desarrollar ni el régimen más perfecto, ni la felicidad como tal. Es decir, el Estado no la puede garantizar. Y tercero, aunque no sea garante de la felicidad, el Estado es condición necesaria, mas no suficiente de la felicidad humana. Es condición necesaria de la felicidad, no suficiente, porque no está en los proyectos del Estado generar algo que podría ser el desarrollo, sino cómodo, de la vida de los hombres. Es decir, garantizarles un marco de libertades que permita que ellos puedan vivir cómodamente, pero no más. Los proyectos de felicidad son de las concepciones aristotélicas y no pueden ser garantizados, dice Hobbes, por el Estado. ¿Habría una última cosa? Frente a la razón individual del Estado natural. La razón privada. ¿Qué es la razón privada? Para Hobbes, la razón privada, y es uno de los grandes méritos también de la nueva teoría, de los nuevos teóricos sobre Hobbes, la razón surge en el estado natural y por lo tanto hay recta ratio, aunque sea privada, pero hay recta ratio. Otra cosa es que esa razón privada no pueda garantizarse para cumplir ni para universalizarse en sus proyectos. La razón privada no puede garantizar, es impotente para que ella se cumpla, pero la razón privada existe desde el estado de naturaleza. Por lo tanto, esa razón es individual, mas no es colectiva. Hobbes crea la razón pública, dice Strauss, porque la razón pública no es más que delegar la voluntad individual en una voluntad en la cual pueda representarse la voluntad individual. Capítulo 19 del Leviatán. La persona del Estado es el autor de una autoritas, es la autoritas de un autor, y el autor sigue siendo siempre los que eligieron esa autoritas. Por lo tanto, entre el autor y la autoritas siempre hay una relación. No se puede separar el autor de la autoritas, aunque la autoritas sea la que facet legem, non veritas, sed autoritas, la que facet legem, la que hace la ley. Bien, entonces sé que podemos desarrollar más sobre esto, pero creo que alguien más, creo que sí, ya. ¿Cuál es la diferencia que tiene Hobbes y
la diferencia que hay entre Hobbes y Hegel cuando habla de moralidad, legitimidad y eticidad. Sí, exactamente. Hegel dice que Hobbes lo anticipó a él, empíricamente. No me parece un mal punto que alguien haya hecho el trabajo de Hegel empíricamente. Me parece que es grande el que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque Hobbes descubre que la legalidad, es decir, los contratos que se puedan hacer en el estado natural, no pueden hacerse de cualquier manera ni en cualquier modo. En el texto de Hegel llamado Filosofía del Derecho, primer capítulo de Derecho Abstracto, Hegel dice que hay contratos en el derecho abstracto que son como el estado de naturaleza de Hobbes. Lo único que pasa es que esos contratos no se pueden ser estables, porque un contrato hecho en estado de naturaleza no puede garantizar su permanencia a través de alguien que tenga la facultad de hacérselo cumplir. Por eso llama el abstracto. Pero ese descubrimiento, dice Hegel, no lo hice yo, ese descubrimiento lo hizo Hobbes. Por lo tanto, la legalidad, la moralidad, que, como dije, anticipa a Kant en Hobbes, es que no tampoco se pueden hacer contratos en estado de naturaleza sin tener en cuenta al otro. Es decir, en el dilema del prisionero que el amigo Romero también citó, está claramente expresado en qué sentido el contrato en ese dilema del prisionero no puede ser hecho de cualquier manera, sino presupone una cooperación mínima. Y por lo tanto, dice Hobbes, ya está propuesta, dice Strauss, perdón, la intención y el propósito en el que hace ese contrato. No cualquier contrato puede hacerse, ni puede tener ninguna viabilidad en el estado de naturaleza. Tiene que tener esas dos condiciones, legalidad y moralidad. Pero el tercer aporte que Hegel le reconoce a Hobbes es que los principios morales y legales que no se pueden cumplir en el estado de naturaleza solamente se pueden cumplir efectivamente y establemente en el estado civil. ¿Por qué? Porque la ética intersubjetiva no suprime la moralidad y la legalidad, sino que la convierte en realizable, es decir, en verdad. Porque para Hegel la verdad es lo que es realizable, es la verdad en cuanto verdad efectiva. Lo real es racional y lo racional es real, solamente si están en una relación. Por lo tanto, Hegel dice, todo lo racional es real, todo lo real es racional, ya eso lo había anticipado Hobbes. En ese sentido, el aporte de Hobbes es más sobre el método que ha llevado, ese es su gran aporte, que incluso sobre todos los problemas que se le adjudican a Hobbes. Por ejemplo, hay muchas discusiones sobre si el pacto es único o es doble, y si incluso hay un pacto desde el estado de naturaleza, o cómo se supone que hay ratio, si no hay una ratio pública, cómo se genera una ratio pública, y qué papel tiene el lenguaje para pasar de la ratio privada a la ratio pública. Bueno, todos esos son problemas que están trabajando hoy los teóricos, pero lo que sí es desconocible es que Hobbes ha anticipado la dialéctica del reconocimiento en lo que Hegel llama la lucha entre el amo y el esclavo. Hobbes ha anticipado la lucha por el honor y el miedo a la muerte. Y esas son las dos grandes pasiones humanas que reúnen la autonomía y el reconocimiento del honor. Por lo tanto, en Hobbes ya está anticipado todo Kant, la autonomía, y todo Hegel, el reconocimiento. Y eso lo dice Hegel, no lo digo yo. Lo pueden leer en el texto de la filosofía política de Hobbes de Strauss, cuando él dice, ya Hobbes me anticipó en esas dos concepciones, la autonomía individual y la intersubjetividad, es decir, el otro, el reconocimiento del otro. Creo que con eso solo ya Hobbes es imposible desconocer por ningún teórico. Es el filósofo del Estado, y como lo dije yo, Hegel, cuando se inventó la frase de que el Estado es el filósofo de la sociedad, no está repitiendo sino lo que ya había dicho Hobbes. El Estado es la conciencia de la necesidad.
Es decir, el Estado eleva a conciencia el estado de necesidad, lo convierte en concepto. Bien, yo no sé si haya otras preguntas o ya por Digo para una última. una última pregunta. Tengo una pregunta y es que para decir que el hombre en el estado de naturaleza no parte como de esa inseguridad que sea lo máximo el fin en sí mismo, sino que quiere un reconocimiento a través del otro y esa vanidad que lo crea, entonces es necesario llegar al estado. Pero tenemos que en el estado lo que se puede llegar a reconocer es una igualdad en términos de derechos y en una interpretación de esta manera. Pero encuentro una contradicción en la medida en que la vanidad supone ponerse en un nivel superior a los demás. Si uno quiere que lo reconozcan, tiene que ponerse por encima y en esa medida tiene más poder y se satisface en cierta medida la vanidad. Pero entonces, si la vanidad implica, como estoy diciendo, ponerse en un nivel superior, el Estado sería incapaz de establecer o de satisfacer, aunque sea en la mínima medida, esa vanidad, pues porque lo hace igual, y en esa medida sería una contradicción el Estado frente a ese estado de naturaleza, si se entiende como un ser vanidoso y no tanto a la seguridad. Entonces me interesa mucho ese punto, porque para descartar un poco, decir que la seguridad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el reconocimiento y la vanidad del ser humano, ¿cómo el Estado puede realizar eso? Si, Para el reconocimiento de la vanidad, no sé si yo dije eso. Si lo dije, me equivoqué. No es mi intención. No, la vanidad es una pasión imaginaria que se desarrolla por lo que ustedes llaman hoy, que desafortunadamente Hobbes no había leído a Freud, el narcisismo. Es una pasión imaginaria. La vanidad es insaciable, no tiene límites. Hobbes ha deducido que el único límite a la vanidad y a las virtudes del honor es el miedo a una muerte violenta. Ese ya no es una pasión imaginaria, esa es un deseo. Y Hobbes pasa rápidamente del concepto de pasión a deseo y dice: el deseo humano nace en el miedo a la muerte violenta, como una lucha por que otra conciencia me reconozca y yo sea capaz de al mismo tiempo de interpretar. Eso es lo que Hobbes dice. Por lo tanto, no es la vanidad lo que el Estado preserva. Lo que el Estado preserva y las virtudes estatales y cívicas son virtudes que se derivan del miedo a la muerte violenta. Esas virtudes no son imaginarias, ni son pasiones, no, son virtudes cívicas. ¿Sí? Todas las virtudes de los hombres cívicamente, como está desde Maquiavelo hasta Hobbes, se derivan de las virtudes de la pacificación de la vida peaceable, es decir, la vida apacible. Es decir, cómo se hace para que los hombres puedan convivir, y todas las virtudes que hagan la convivencia humana son virtudes cívicas. Por lo tanto, no es que el Estado le reconozca la vanidad a nadie, le reconoce la autonomía individual, que es distinta. La autonomía, que es el modo en el que se transforma esa pasión puramente de sí mismo, ese amor absoluto de sí mismo, en una pasión social. Pero es que el amor de sí mismo es la base de la pasión social, a menos que uno pueda desconocer que el amor a sí mismo es connatural al hombre, es lo básico de los hombres, es la primera pasión. Pero lo que el Estado le puede reconocer al hombre, a los hombres, no es el desarrollo del amor a sí mismo de cualquier modo. Lo que le reconoce es la autonomía que tiene esa conciencia para desarrollarse como tal, es decir, la autonomía de sus derechos. Pero ni la felicidad ni la vanidad son objeto del Estado, no lo puede hacer. El Estado está hecho para garantizar la esfera de movimientos libres de los ciudadanos, y dentro de esa esfera que los proyectos de cada ciudadano se desarrollen, tengan garantía de desarrollarse. Pero usted me lo ha insinuado, el Estado no es igualitarista en el sentido del Estado de naturaleza. El Estado es una igualdad de la libertad, pero no es la igualdad como en el Estado de naturaleza, que es la igualdad de que cualquiera pueda tener derecho a todo.
Esa igualdad, obviamente, no la puede garantizar el Estado. Porque si el Estado fuese garantizar el derecho de todos a todo, pues no sería Estado. El Estado es Estado porque para poder serlo tiene que superar esa igualdad absoluta del estado de la naturaleza y poder precisamente regular el modo como se ejerce la libertad. Pero se ejerce es precisamente porque hay un power que garantiza el monopolio de la fuerza y de la justicia. Si no hay el power, es muy difícil que la libertad se desarrolle, porque la libertad omnímoda lleva a la anarquía. Esa es la teoría de Hobbes. La libertad es necesaria, pero desarrollada como autonomía dentro del Estado, autonomía individual, pero no como vanidad. Si volviéramos a la vanidad, precisamente volveríamos a la guerra de todas las vanidades. Es decir, como bellamente dice Strauss, citando a Thackeray, el famoso novelista, Hobbes es contemporáneo de esa novela maravillosa que se llama La Feria de las Vanidades. Lean La Feria de las Vanidades y verán que ese es el estado de naturaleza. La Feria de las Vanidades. Por eso, lo que más se parece al estado de naturaleza es el tránsito de Bogotá. Muchas gracias.